¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar rapidito con la clase el día de hoy. La semana anterior lo que estuvimos revisando era los artículos 8. El 8 terminamos, ¿no? Que era prácticamente los ingresos de fuente ecuatoriana. Lo que nos decía en resumen es que todos los ingresos que se perciban en territorio nacional o una persona residente en el Ecuador, todos los ingresos que perciba son grabados, ¿verdad? Son grabados, es decir, que son susceptibles para el pago del impuesto a la renta. Pero en el artículo 9 que lo comenzamos a leer, ¿qué nos decía? Que van a existir exoneraciones del pago del impuesto a la renta en ciertos casos específicos, ¿no? Por ahí leíamos los rendimientos financieros cuando son depósitos en cuentas de ahorro, ¿verdad? De personas naturales, nos decía que es un ingreso exento, ¿sí? Es un ingreso que yo estoy generando, sí, pero va a ser exonerado en esa parte, ¿sí? En ese ingreso va a ser exonerado. También nos decía en el artículo 8, por ejemplo, que los ingresos por rifas, por apuestas, etcétera, son grabados, es decir, susceptibles por impuesto a la renta, ¿no? Pero en el artículo 9 que hace referencia a las exoneraciones o a las exenciones, como nos llama ahí el artículo, ¿qué nos decía? Muy bien, pero si son ingresos generados tal vez por apuestas, por loterías, por rifas, que sean promovidos por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, van a ser exonerados del pago del impuesto a la renta, ¿sí? Eso nos establecía. De igual manera, en la utilidad por la enajenación de bienes es un ingreso grabado, pero en el artículo 9 nos decía muy bien, pero si son personas naturales que eventualmente estén realizando una venta de un inmueble, en este caso que sea destinado para vivienda, va a ser exonerado. Algo así nos decía la normativa. Si recuerdan, justamente ahorita les voy a compartir un poquito más. Sí, me confirman si estamos visualizando la normativa. En el artículo 9 estamos, ¿no? Mire, extensiones, ¿no? Justamente esto estamos pasando de forma breve. Otro ingreso que nos decía por ahí, todos los ingresos generados en territorio ecuatoriano son grabados. Muy bien, son grabados. Pero en el artículo 9, que son exoneraciones, ¿qué nos decía? Muy bien, pero si es de una empresa, por ejemplo, sin fines de lucro, de una empresa privada, perdón, de una institución privada sin fines de lucro, entonces esos ingresos serán eh, exonerados del impuesto a la renta. Justamente por aquí nos decía, miren, ya les voy a indicar rapidito. Aquí, miren, los ingresos generados por instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidos, ¿sí? Siempre y cuando vaya a cumplir con los requisitos que nos establece la normativa o con las condiciones que nos ponga la normativa. Serán exonerados, ¿sí? Entonces, como yo les digo, de todos los ingresos que nosotros podamos generar, también debemos verificar cuáles son exentos, porque ¿qué tal si nosotros no conocemos la normativa y todos los ingresos que generamos lo vamos a declarar como ingreso grabado? Posiblemente estemos generando un impuesto indebido, ¿verdad? Porque nosotros deberíamos conocer la normativa y qué tal, mire, ajá, entonces este ingreso que yo tengo aquí es exento. Entonces me voy a exentuar en esta parte del pago del impuesto a la renta. Sí, es necesario que conozcamos, ¿no es cierto?, estas cositas. Vamos a revisar, miren por acá qué nos decía. Eh, Miren, la décima tercera y décima cuarta remuneración. Son ingresos, sí, que yo como miren trabajador puedo percibir. Voy a percibir más que todo estos beneficios sociales, ¿no es cierto? Los décimos. Pero ¿qué nos dice? Muy bien, estos ingresos que tú tengas por conceptos de décimos van a ser exonerados, van a estar exentos. ¿Debo declararlo? Sí, debo declarar eso en el formulario, pero también voy a comunicar que son ingresos exentos que yo estoy percibiendo. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Qué más nos dice por acá? Miren, esto lo vamos a dejar para que ustedes se peguen una lectura, ¿no? Mire, los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo. Esos ingresos de igual manera exonerados. La normativa es clara y nos establece así. Están exentos los ingresos percibidos por personas mayores. Eso les decía yo la semana anterior, ¿no? Mire, esto también habíamos leído. Están exentos los ingresos percibidos por personas mayores de 65 años, es decir, de la tercera edad, en un monto equivalente a una fracción básica agravada con tarifa cero de impuesto a la renta.
IR 2023, fracción básica, ¿cuánto nos establece? Que la fracción básica es de 11.722. Es decir, que de los ingresos que yo tenga, perdón, de una base imponible que yo ya he calculado, da lo mismo, ¿no? Disminuyo ¿cuánto? 11.722, porque 11.722 va a estar exonerado del pago del impuesto a la renta. ¿Sí? Aquí nos dice la ley. Un monto equivalente a una fracción básica grabada. ¿Cuánto es una fracción básica grabada? 11.722. Entonces, eso estará exonerado. Y para las personas con discapacidad, debidamente calificados, claro que sí, hasta un monto equivalente al doble, es decir, 11.722 por 2, que sería el doble, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice? Que nosotros haciendo esa multiplicación de la fracción básica por 2, que sería el doble, lo multiplicamos por el porcentaje que nos corresponde como beneficio, ¿sí? Pero ese beneficio es de acuerdo al porcentaje también de discapacidad que tengamos, ¿no es cierto? Debemos verificar eso. ¿Qué más nos establece por acá? Nos dice los generados por la enajenación ocasional de bienes, de inmuebles, perdón, lo que yo les decía. Si ya revisamos, ¿qué más tenemos por acá? Las indemnizaciones que se perciben por seguros, los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por la sociedad empleadora, la compensación económica por salario digno, los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía Popular y Solidaria. Para el efecto se considerará, veamos más acá, los excedentes percibidos por los miembros de organizaciones previstas en la economía popular y solidaria. Algo más interesante por aquí, a ver, algo más común, porque aquí hay cosas más específicas. La utilidad, aquellos derivados directa. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? En el artículo 9 podemos encontrar todo lo que haga referencia a exoneraciones, ¿sí? Todo lo que diga en el artículo 9 está exento del pago del impuesto a la renta. Si no está ahí, no está exento, está grabado, ¿sí? Así nomás quedemos. Artículo 8, ingresos de fuente ecuatoriana, ingresos grabados. Artículo 9, ciertos aspectos y ciertas condiciones que me exonera el pago del impuesto a la renta. Y el artículo 10 es el que sí nos vamos a quedar un poquito más, porque aquí sí vamos a desarrollar unos pequeños ejemplos, ejercicios, ¿no? ¿Por qué? Vamos esto a pasarlo a Excel, porque esto sí me interesa. Deducciones, ¿sí? Deducciones hace referencia a qué? A los costos y gastos deducibles, ¿sí? Porque miren, en la parte contable, si yo llevo un proceso contable, cualquier gasto que yo incurra es un gasto, ¿no es cierto? Es un gasto, no me interesa, es un gasto que yo incurrí y eso lo voy a tomar en consideración para el final del año, cuando esté realizando un estado de resultados, verifique si hay utilidad o pérdida. Para eso sirven los gastos, ¿no es cierto? Costos y gastos en la parte contable. Ahora, en la parte tributaria sí me interesa verificar ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque en la parte tributaria sí vamos a determinar y vamos a dividir en qué. En costos y gastos que sean deducibles de impuestos y costos y gastos que no sean deducibles, ¿sí? Ahora sí vamos a verificar con ciertas condiciones que me pone la normativa. Por ejemplo, les adelanto así, que vamos a deducir el gasto sueldos que le pagamos a nuestros trabajadores, ¿no es cierto? Los sueldos vamos a deducir de impuestos siempre y cuando estén afiliados al IES. ¿Sí? Eso me dice la normativa. Si no está afiliado al IES, primero, estoy incumpliendo con los derechos laborales. Segundo, estoy incumpliendo con lo que me establece la normativa tributaria también para deducir impuestos. Otro ejemplo, me pone limitantes en ciertos aspectos, como por ejemplo gastos de viaje. eh, Me pone también un limitante en la publicidad, también me pone condiciones en los gastos de publicidad que nosotros podamos incurrir, y ya vamos a revisarlo, ¿no? Pero sí quiero ir desglosando un poquito más porque hay condiciones específicas que nos establece la normativa para que un costo y gasto sea deducible. Sí, en este sí me quiero demorar un poquito más. Es más, nos vamos a demorar un poquito más porque vamos a hacer ejemplos.
Muy bien. Solo con el primer inciso vamos a trabajar hasta que se termine la hora, si es posible. Miren, ahorita les comparto el Excel que acabo de abrir. ¿Me confirman? No, así están visualizando ya el Excel. ¿Me confirman, porfa? Sí se ve. Ya, listo. A ver, veamos entonces. Un segundito nomás. Ya, a ver. Artículo 10, mire. Déjenme ver. Ya, ahí está. Ya, ahí está, artículo 10. Mire. ¿Qué nos dice? El artículo 10 hace referencia a las deducciones, ¿no? A lo que yo les estaba diciendo. A los costos y gastos que van a ser permitidos de las condiciones para deducir de impuestos. ¿A qué hago referencia con deducir? Ustedes conocen, ¿no? Ingresos grabados menos costos y gastos deducibles, ¿sí? Ahí nosotros vamos a verificar ya, primero, una base imponible para calcular impuesto a la renta. Sí, una base imponible antes de calcular el impuesto a la renta, porque nosotros también vamos a jugar con algo que se llama conciliación tributaria. Pero vamos a empezar con esto, las deducciones, ¿no? ¿Qué nos dice? Miren, por aquí nos pone un testamento y nos dice, en general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, es decir, al impuesto a la renta, se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de que, entonces, la primera condición, condiciones para deducir impuestos. Sí, para deducir impuesto a la renta sería lo correcto, ¿no es cierto? Condiciones para deducir impuesto a la renta. Porque nosotros vamos a tener dos tipos de condiciones, la primera de fondo y la otra de forma. Las que vamos a ver ahorita es de forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque las de fondo, ¿cuál es? Que exista materialidad, perdón, que exista materialidad, ¿no es cierto? Entonces, y lo correcto, eso es lo que me confundí, es esencia sobre la forma, ¿sí? Es decir, que existan dos condiciones, forma y fondo, ¿no es cierto? Forma, ¿qué es? Las condiciones que me establezcan aquí, lo que yo debo cumplir. ¿Y cuál es el fondo? La esencia sobre la forma, lo que les decía, ¿no? Es decir, que primero debe existir un hecho, ¿sí? Porque yo, miren, me puedo inventar que existe un hecho, cumpliendo con las disposiciones que me ponen aquí, las condiciones de forma, que tenga un comprobante de venta, que realice una retención, etc. Estoy cumpliendo. Pero, ¿qué nos dice también no nos establece la normativa, pero sí en una parte de la jurisprudencia nos establece que debe existir la esencia sobre la forma, ¿no es cierto? Que efectivamente debe existir el hecho económico, no que yo me invente, por ejemplo, compro una factura, pero que esa factura, esa adquisición de la factura que yo estoy haciendo, que compro, cumpla con lo que le digo, que esté sustentada con un comprobante de venta, que yo haya realizado la debida retención, que cumpla con la bancarización, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo primero es el fondo, ¿no es cierto? La esencia sobre la forma. Esas son las dos condiciones que nosotros debemos cumplir. Y aquí ponemos esencia sobre la forma, ¿sí? Primerito debemos cumplir el fondo y luego la forma. Obligatorio. Pongamos aquí. Si me ayudan apagando el micrófono, ¿quién está Sí, no prendido? puede ser. Miriam. Ya, la forma entonces. Vamos a ir primerito con las condiciones que me va estableciendo la normativa, ¿no es cierto? Que me establece. ¿Qué me dice? Primerito, ¿no? En este inciso, ¿qué nos dice? En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos e inversiones. A inversiones hace referencia a los costos, ¿no? Que se efectúen con el propósito, primero, de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana, que no estén exentos. Entonces, la primera condición que me dice,
que los costos y gastos deben servir, deben tener el propósito de obtener, mantener o mejorar los ingresos grabados. ¿Sí? Los ingresos grabados. Así me dice. Los ingresos de fuente ecuatoriana. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de imposición, imposición y impuestos es grabados con V, ¿no es cierto? No vayan a pensar que he puesto mal aquí. Cuando hablamos de imposición es con V grabados, ¿no? Entonces, miren, la primera condición para que un costo y gasto sea deducible es clara, ¿no es cierto? Que estos costos y gastos nos permitan obtener ingresos grabados, ¿no es cierto? Es decir, que si yo pago un sueldo a un trabajador, ese sueldo me está permitiendo, ¿no es cierto?, obtener tal vez, porque ese sueldo es de un vendedor, estoy obteniendo ingresos, ¿no es cierto? Porque él me está ayudando a vender, a obtener ingresos de fuente ecuatoriana, que estén grabados, a mantener, ¿no es cierto?, que me puedan ayudar a mantener los ingresos que ya tengo o a mejorarlos, ¿sí? Los ingresos grabados. Entonces, esa es la primera condición que nos establece aquí la normativa, porque tenemos varias condiciones. Entonces, lo que nosotros debemos considerar como condiciones de forma es esto, que los costos y gastos que yo incurra me permitan que obtener, mantener o mejorar los ingresos grabados. Sí, esa es la primera condición que me establece. Les voy a pasar otro numeral de la ley, ¿no? Un segundito, ahí tenemos. Ya, aquí tenemos, miren. Ahora sí ya comenzamos con lo que nos establece, ¿no? La normativa. En particular, se aplicarán las siguientes deducciones. Primerito, ¿qué nos dice? Otra condición viene aquí. Otra condición. Nos dice, miren, que los costos y gastos imputables al ingreso que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente, es decir, en el reglamento de comprobantes de venta y complementarios. Entonces, la segunda condición que nos dice que serán deducibles los costos y gastos que se encuentren sustentados en comprobantes de venta válidos, ¿no es cierto? Eso es lo que me establece. Mire, los costos y gastos imputables al ingreso, es decir, deducibles al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento. Esos serán los costos y gastos deducibles, ¿no es cierto? De entrada me dice eso, que estén sustentados con comprobantes de venta. ¿Qué pasa? Voy y contrato a una persona que le dé mantenimiento a mi edificio, a mi terreno que tengo por ahí, ¿sí? A mi local comercial. ¿Qué sucede? No me entrega factura. ¿Será un gasto deducible o no? ¿Qué opinan ustedes? Contrato por ahí a alguna persona que me ayude arreglando el edificio, me dé mantenimiento, alguna persona. No me entrega factura. Contablemente es un gasto porque yo le voy a pagar. Es un gasto mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la salida? Caja, transferencia, etcétera, ¿no es cierto? Caja o bancos. Pero contablemente yo lo estoy registrando como un gasto porque sí, efectivamente es un gasto. Pero tributariamente, ¿es deducible o no es deducible? No es deducible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la normativa mismo me establece aquí que serán deducibles los costos y gastos siempre y cuando se encuentren sustentados en comprobantes de venta válidos, factura o nota de venta. Pare de contar. Entonces, así es como va funcionando. Una parte es lo contable, como les decía, pero otra se debe complementar también con lo tributario, ¿sí? Son aspectos que deben unirse, contabilidad y tributación. Y tributación son las condiciones que me pone aquí la normativa. Y contabilidad es lo que ya conocemos, ¿no es cierto? El registro contable, el proceso contable, etc. Entonces, bien,
conocemos las disposiciones que nos da aquí, primerito, las condiciones que estamos desarrollándole aquí. Les voy a pasar otro. Otras deducciones, ¿no? Por ejemplo, en general nos decía aquí, de entrada nos decía, ¿verdad? Aquí tenemos dos condiciones. En estas dos condiciones, nosotros podemos verificar si un costo y gasto es deducible. Con estas dos condiciones que me pone aquí. Primero, que me ayude a obtener, mantener o mejorar los ingresos. Y segundo, que esté sustentado con comprantes de venta. De aquí en adelante, en el artículo 10 de los siguientes numerales, ya no me va a dar más condiciones. Yo les voy a dar las condiciones ahorita, que también debemos complementarlas a esto, ¿no? Primero, que exista bancarización, ¿sí? Que exista bancarización. ¿Qué es la bancarización? Justamente es la utilización de un sistema financiero para cumplir con pagos, ¿no es cierto? Para cumplir con pagos nosotros debemos tener la bancarización. La bancarización inició con $5,000, luego se fue a los $1,000 y creo que actualmente está en $500. Sí, si no me equivoco con los nuevos cambios que hubo justamente en la parte tributaria, si no me equivoco, la bancarización actualmente es de $500, si no me equivoco. Déjenme ver, por aquí tengo una noticia. Y así es, $500 actualmente. Como les digo, inició la bancarización con 5,000, es decir, transacciones, si yo voy a pagarle a un proveedor, realizo una compra y la factura es más de $5,000, bancarización. Luego, $1,000. Si superaba los $1,000, bancarización. Ahora, si supera los $500, es bancarización. ¿Sí? Aquí hago referencia con bancarización y eso creo que ya les di en tributación, ¿no es cierto? Donde yo les decía, es la utilización del sistema financiero, transferencias, cheques, tarjetas de crédito, débito. ¿Sí? Eso es la bancarización. El depósito no lo consideran como bancarización, por si acaso. Entonces, esa es otra de las condiciones, ¿no? Que exista bancarización nos establece. Es decir, bancarización por transacciones, es lo correcto, superiores, a ver, iguales o superiores iguales o superiores a $1,000. Perdón, $500 actualmente, ¿no? $500. Entonces, bancarización es el tercer requisito o la tercera condición para que un costo y gasto sea deducible, de acuerdo a la forma, ¿no es cierto? Porque nosotros debemos cumplir con esto. Cuarto, si nosotros somos calificados como agentes de retención y realizamos una compra a nuestros proveedores, debemos emitir la respectiva retención. Y esa será otra condición para que un costo y gasto sea deducible. ¿Sí? Emitir emitir debidas retenciones. Por aquí les voy a poner entre paréntesis, cuando seamos agentes de retención. ¿Sí? Tengo entendido que en este mes depuraron a bastantísimos contribuyentes y bastantísimos contribuyentes dejaron de ser agentes de retención. De igual manera, en tributación nosotros verificamos cuáles son las condiciones o los aspectos que toma el Servicio de Rentas Internas para calificar a un contribuyente como agentes de retención. Primero, el nivel de compras, que no tenga deudas con el SRI mismo, etcétera, ¿no es cierto? Ellos hacen un análisis de acuerdo a la base de datos que ellos poseen. Entonces, miren, la cuarta condición, ¿cuál es? Emitir las debidas retenciones. ¿Sí? Esa sería la cuarta condición. Hasta ahí nos vamos a quedar en esto, ¿no es cierto? Si asoma otra condición, ya vamos a ver, porque sí van a existir más condiciones, pero estas son las condiciones generales. Ahora,
van a existir condiciones específicas, como vamos a ver más adelante, y justamente eso ya no les voy a pegar aquí en el Excel, les voy a compartir directamente aquí. Por eso es que yo les decía, estas son condiciones generales, ¿no es cierto? Generales. Para todo es esto, estas que vemos aquí en pantalla en el Excel. Ahora van a existir también unas que se van a añadir a las generales, que son unas condiciones específicas. Y ya vamos a ver aquí por qué. Miren, aquí nos dicen, por ejemplo, en el numeral 2, ¿qué nos dice? Que nosotros debemos tener en consideración lo siguiente, miren, para que un costo y gasto sea deducible, aquí ya vienen prácticamente condiciones o gastos, perdón, específicos, ¿no es cierto? Nos vienen a decir cosas ya más específicas. Acá arriba nos decían de forma general, por ejemplo, en el numeral 1 nos decía las que estén sustentadas con comprantes de venta, muy bien, pero a partir del número 2 ya vienen y nos establecen condiciones específicas. ¿Por qué me digo específicas? Porque va direccionado a un gasto en específico. Por ejemplo, mire, va a ser deducible los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio. Mire, entonces, el gasto interés que yo pueda deducir debe estar relacionado con el giro del negocio, me dice. Porque, ¿qué pasa si yo me hago un préstamo para consumo, para uso personal? Muy bien, no va a ser deducible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque debe estar relacionado los intereses que se generen por deudas contraídas con motivo del giro del negocio. ¿Qué más nos dice por acá? Así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de estas, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplen los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente para bancos, compañías aseguradoras y entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria, no serán deducibles los intereses en la parte que exceda de la tasa que sea definida mediante resolución. Mira. Por eso les digo que es específico, porque aquí me pone condiciones específicas direccionadas a un gasto. Por ejemplo, como les digo, los intereses. Si cumplo con estas condiciones, será deducible. Si no cumplo, no será deducible, ¿no es cierto? Justamente aquí en este numeral, miren, en el primero, larguísimo, miren, larguísimo. Ustedes leerán eso, ¿no es cierto? Ustedes leerán eso. ¿Qué nos dice el tercero? Miren, numeral 3. Aquí, ¿qué nos dice? Por eso les digo que es específico, miren. El gasto, impuestos, tasas y contribuciones será deducible o aportes al sistema de seguridad social obligatoria que soportare la actividad generadora del ingreso con exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo o obligado por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el propio impuesto a la renta, ya me pone en condiciones, ¿no es cierto? El impuesto a la renta no me voy a deducir, ni los gravámenes que se hayan integrado a los costos de bienes o activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar o obtener por ellos crédito tributario, el IVA, ¿no es cierto? Ni las sanciones establecidas por la ley. Entonces, ¿cuáles son los impuestos, tasas o contribuciones que sí puedo deducir? Fácil, el predio, ¿no es cierto? El predio es un impuesto que yo pago y es un impuesto, y no es un impuesto que yo pueda trasladar, es un impuesto no recuperable el predio que yo pago. ¿Qué tal si yo tengo un edificio que utilizo para mi giro del negocio? Es deducible, ¿no es cierto? Porque es un pago que no cumple con lo que dice por aquí, que no pueda trasladarlo o que no me genere crédito tributario. Y es verdad, yo pago el predio y es un impuesto no recuperable y puedo deducir. ¿Qué más? Tasas. Por ejemplo, la tasa de lo que lo pago a los bomberos es un impuesto no recuperable. Perdón, es un tributo no recuperable, es lo correcto. Es un tributo no recuperable. Contribuciones. Por ejemplo, estoy pagando una contribución de mejoras en el municipio. Es un impuesto no recuperable y por lo tanto puedo deducirlo, porque es un gasto, ¿no es cierto? Lo considero como un gasto impuesto, gasto tasa, gasto contribuciones, el nombre que le hayamos dado contablemente. Pero esos serían gastos deducibles. Por ejemplo, el, el IVA me dicen, ¿cierto? O los créditos tributarios, o los impuestos que generen crédito tributario. El IVA nos dice, por ejemplo, no será un gasto, no será un gasto en cierto, eh,
en cierta condición, porque nosotros cuando revisamos el IVA vimos, ¿no es cierto? El segundo escenario que nos decía, cuando vendemos tarifa 260, se genera un factor de proporción. Ese partecita que se genera como factor de proporción y que no le estamos utilizando es un gasto IVA, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí es deducible en esa parte. Y listo, miren, así por eso les digo que es específico, porque nosotros debemos cumplir lo que nos establece de forma general para que sea deducible y también de forma específica en ciertos gastos, ¿no? En este caso nos establece por aquí. Miren, por acá nos dice las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos personales de los trabajadores y sobre los que integren la actividad generadora del ingreso gravable, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento, se deducirán con el 50% adicional los seguros de créditos contratados para la exportación de conformidad. De aquí del artículo 10 sacamos beneficios tributarios también. Uno de ellos es este, porque me dice, miren, lean lo que dice aquí. Se deducirán con 50% adicional, es decir, que yo tengo un beneficio del 50% adicional siempre y cuando cumpla con lo que me establece aquí, miren. Los seguros de crédito contratados para la exportación de conformidad con lo que previsto en el reglamento. Debo verificar también qué es lo que me establece el reglamento, porque el reglamento, como yo les dije, es más específico, ¿sí? Me va detallando un poco más. Miren, el numeral 5. ¿Qué nos dice por acá? Que serán deducibles las pérdidas comprobadas, miren, comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios. Por ejemplo, ¿qué me dice con pérdidas comprobadas? Por ejemplo, me roban en mi negocio. Yo debo poner la denuncia en fiscalía, ¿no es cierto? Entonces, ahí sería una pérdida comprobada. Cuando yo ponga la pérdida, ponga la denuncia en fiscalía por un robo que yo sufrí, ¿sí? Eso es debidamente comprobado. Yo compruebo, doy debajo de mis inventarios y esa pérdida será deducible, porque la normativa me establece, como ustedes ven, ¿sí? En caso fortuito, fuerza mayor o por delitos, nos dice. Miren, justamente aquí lo que yo les hablaba, en el numeral 6, los gastos de viaje. Por aquí me ponen limitantes, miren. Y justo de esto vamos a hacer ejemplo, porque de esto sí tengo ejemplo yo, para trabajar. ¿Sí? Como tenemos menos de un minuto, ya no alcanzamos a leer eso. Hasta ahí, ¿tenemos alguna preguntita, alguna duda? ¿O estamos claros? Quiero que me indiquen, por favor. ¿Estamos claros? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? A ver. Si no tenemos ninguna preguntita, nos quedamos hasta ahí el día de hoy, ¿no? Tenemos menos de un minutito. Nos vemos mañana, ¿no? En horario normal, por favor.